Bueno, muy bien. Como les anunciamos, es Pablo Atala. Y el tema, bueno, van a ir saliendo los temas seguramente en la ¿Cómo no? charla con él, como ocurre siempre. Pero yo tenía ganas de arrancar por el tema de la investigadora sobre la regasificadora. Allí todos los días hay alguna novedad con respecto a ese tema. Y aparentemente, bueno, ya la regasificadora ya fue, ¿no? Ya aparentemente no se va a hacer. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuánto costó? ¿Cuánto se gastó? Lo que no ¿No? fue la platita que le llegó a alguna gente. ¿Dónde se ve que nota por eso? Bueno, el tema es, ¿qué va a pasar ahora? Pablo Dala. Bueno, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es una alegría y un gusto muy especial estar aquí. Y aprovecho para felicitarlos ahora personalmente. Lo hice telefónicamente cuando hablamos en alguna oportunidad anterior, pero creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo es muy importante para todos. Es muy importante para el país, para el partido y para nosotros tener también un vehículo de comunicación con la gente. Así que aprovecho para tomarme estos segundos inicialmente para trasladarles este saludo. Con relación a la pregunta, Aníbal, creo que el proyecto de la planta regasificadora es otro de los buenos ejemplos de los malos negocios Buenos que ejemplos se de han buenos hecho negocios, en el sí. Uruguay y sobre todo un buen ejemplo de la herencia maldita que dejó el gobierno del presidente Mujica en particular, porque esto obviamente, si bien empezó en el primer gobierno del doctor Vázquez en cuanto a concebir la posibilidad de introducir el gas natural a través de una planta regasificadora, bueno, tuvo su impulso y su ejecución y las definiciones estratégicas se tomaron en el gobierno del presidente Mujica, que actuó con la improvisación que es característica en él y que fue característica de su gobierno, y que bueno, tomó determinadas definiciones que aquellos polvos trajeron estos lodos, es decir, por haber concebido un pésimo proyecto desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la escala de generación de gas natural que allí se previó, por haber definido una pésima ubicación para la construcción de esta planta, en un lugar que claramente no se puede construir nada, porque es una zona que se anega con niveles de sedimentación muy altos, y por lo tanto se gastaron decenas de millones de dólares en un dragado que quedó inconcluso y que lo que se hizo ya se perdió. Bueno, todo eso evidentemente condujo a un resultado tan trágico como el que tenemos. Yo no quiero dramatizar, pero también esto tenemos que agregarlo a la cuenta general de los recursos dilapidados. Estamos hablando a esta altura de que estamos en el entorno de los 100 millones de dólares que se van a perder por concepto de esta aventura, yo me atrevería a llamarla así. Cuando nosotros presentamos la denuncia para impulsar la comisión investigadora en la Cámara, que fue por allá por el mes de noviembre, principio del mes de noviembre, el día 16 de noviembre la Cámara aprobó efectivamente la constitución de esta comisión investigadora que está actuando. En ese momento los números indicaban que estábamos con una pérdida de 65 millones de dólares en función de, bueno, los gastos que ha representado Gas Sayago, que es la empresa privada que constituyeron UTE y ANCAP para impulsar la construcción de la planta regasificadora, en función de las distintas capitalizaciones que debió realizar UTE en Gas Sayago, entre otras cosas para financiar obras, esta del dragado que yo dije recién, que se perdió, la construcción de una obra que se hizo pero no sirve para nada, que es la conexión del gasoducto Cruz del Sur que ya existe con la futura planta, que como no existe esa conexión es inútil y en eso se gastaron 80 millones de dólares, y todos esos gastos, y sobre todo los gastos de funcionamiento de Gas Sayago, que es una burocracia privada de propiedad estatal, que no ha servido de nada, salvo para, bueno, pagar sueldos altos, uno de los sueldos más altos de la administración pública, la gerente general gana más que el presidente de la República, los gerentes de división allí ganan mucho dinero. Y además ahora están asegurados. Y además ahora están asegurados, porque ahí vamos a lo otro. Sí. A poco que la investigación avanzó, yo creo que los hechos vienen indicando que no solo se justificaba la comisión investigadora, sino que a las razones originales que la motivaron se agregan los elementos que van surgiendo a poco que vamos profundizando en los hechos, vamos tomando contacto con la documentación, analizando la documentación, y de la voluminosa documentación que envió Gas Sayago, que se ha manejado durante todos estos años en el más absoluto secretismo, porque con la excusa de que es una empresa privada, aunque están realizando una función pública, que es construir una planta para el Estado, y administrando recursos públicos, que son los que ponen las empresas públicas, UTE y ANCAP, bueno, con la excusa de que son privados, entonces no tienen el control del Tribunal de Cuentas, eran reticentes al control del Parlamento, o sea, actuaban en la más absoluta penumbra. Pero ahora, como hay una investigadora, por suerte,
vamos arrojando luz sobre todas esas cosas. Y en la misma documentación, voluminosa documentación, que corresponde a los últimos 5 años por lo menos de actuación de Gas Sayago, van apareciendo cosas. Por ejemplo, les menciono 2 ejemplos que sobresalen, que fueron los que tomaron Estado Público esta misma semana, el día de ayer o anteayer. Ustedes recordarán que desde el Partido Nacional siempre nos quejamos mucho y con razón de la obscena campaña mediática y gasto en publicidad oficial que se hizo durante la campaña electoral. Claro. Por parte de ANCAP, por ejemplo, pero por parte de todos los entes, yo creo que hubo una directiva general del gobierno de la época de promocionar las obras, entre comillas, bien grandes y las bondades del gobierno anterior, entre comillas, más grandes todavía. Y Gas Sayago, curiosamente, no fue la excepción. Casualmente, en el mes de junio del 2014 se aprobó un gasto de $500.000, al lado de las cifras de ANCAP es poca cosa, pero se gastaron $500.000, contrataron una agencia de publicidad para realizar una campaña que supuestamente iba a promover las virtudes y las bondades de que el país tuviera una planta regasificadora. Por supuesto, nos gastamos la plata en la campaña, gastamos en los avisos, en la agencia de publicidad, después generamos la deuda que generamos y el país no tiene planta regasificadora. O sea, nos quedamos con los costos y con los gastos, pero beneficio y obra de infraestructura, ninguna. Y en ese mismo tiempo se empezó a analizar la posibilidad de que los directores y los gerentes contrataran un seguro de responsabilidad civil para que los cubriera personalmente a ellos. Una cosa absolutamente inédita. ¿Y lo paga la verdad? Por supuesto que lo paga el Estado, lo paga Gas Sayago. Vamos a entendernos, no fue un gasto exorbitante, fue un gasto de $15.000 por año para asegurar a toda la plana mayor de la empresa. Pero ahí lo que cuenta no es el costo, no es el gasto. Es una señal. Es la señal, claro. Es el temperamento, es la naturaleza de la decisión. Que además se viene a adoptar en el momento en que parecía que se venía la noche, porque ¿cuándo contratan el seguro con el Banco de Seguros? En mayo del 2015, y las obras estaban paradas desde el mes de febrero del 2015. Es decir, ya habían pasado las elecciones allí. Pero me da la impresión de que quienes estaban a cargo de esto advirtieron que la cosa se podía complicar, porque ya GNLS y OAS habían incumplido con el contrato, todo indicaba que retomar las obras iba a ser difícil, y por alguna razón quienes estaban a cargo entendieron que debían cubrir su responsabilidad personal. Que a mi juicio es realmente yo no quiero ser muy duro ni hiriente en la expresión, pero me parece que es de dudosa moralidad haber tomado una decisión de esas características. Por lo mismo que dije antes, no se puede actuar con mentalidad de empresa privada para algunas cosas y después actuar con mentalidad de empresa pública cuando se le demandan recursos al Estado, avales bancarios a las empresas del Estado, asistencia financiera a las empresas del Estado. Pablo, uno se pregunta, mirando otras investigadoras, como puede ser el caso de ANCAP, que uno tiene la percepción de que al final no pasa nada. Bueno, yo creo que algunas cosas han pasado, sin embargo, Aníbal. Por supuesto que, digamos, es tan grande el daño económico que deviene de estos temas que estamos analizando. Se manejan cifras tan siderales, porque muchas veces los ciudadanos dicen, hablamos de millones de dólares y de pérdidas de cientos millones de dólares y a nadie se le mueve un pelo, que va un poco en línea con lo que tú decís, y eso es verdad. Que bueno, que evidentemente eso nos escandaliza y después, por supuesto, los procesos de responsabilización política, administrativa o judicial o penal de los autores es mucho más lenta. Pero por lo menos yo creo que la virtud de que vivamos en democracia y de que a pesar del bloqueo notorio que el Frente le ha intentado poner a todas estas cosas, ejerciendo indebidamente su mayoría parlamentaria, a pesar de eso, hemos encontrado endijas y hemos encontrado caminos para empezar a arrojarle luz a estas cosas. Me parece que el ejemplo de la investigadora de ANCAP en el Senado es muy elocuente, porque pase lo que pase en la justicia, yo no quiero adelantarme y hay que dejar actuar a la justicia, pero parece claro que las posibilidades o la previsibilidad de que haya consecuencias penales es muy alta, lo dirá el juzgado y la jueza que está a cargo. Y bueno, y ahí logramos lo que logramos, y eso es una investigación seria en el Senado, que yo creo que ya la condena de la opinión pública, porque acá está el contralor de la opinión pública también, ¿no? Bueno, eso se conquistó, se logró, y se logró en términos yo creo que razonables y justos. Y con el tema de la regasificadora me parece que vamos en algún sentido por el mismo camino. Pablo, recién recordábamos la frase de Jorge Valle en el sentido de que lo mejor que puede pasar al Uruguay es que no tenga petróleo. Y a mí se me ocurre que en algunos aspectos lo mejor que puede pasar al Uruguay es que los grandes planes del gobierno no salgan, sí. Como es el caso de la regasificadora, como fue el caso de Aratirí, por ejemplo, que desde mi punto de vista era una locura absoluta. Estoy pensando ahora en el tema de la tercera planta pastera, pero esta vez no sobre el río Uruguay ni sobre el río de la Plata, sino sobre el río Negro,
que es un río de un caudal menor, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y los problemas medioambientales que podría llegar a producir eso, no solo por los desechos de la planta, sino por que se siga acrecentando ese monocultivo de la forestación, que yo no, sin ser técnico, tengo la impresión de que se está llegando ya a la saturación de ese tipo de cultivo, ¿no? No sé qué opinión tenés al respecto. Bueno, en principio la misma impresión que tú, y la misma prevención y la misma preocupación, que en algún sentido está en línea con lo que recién con tanta elocuencia nos contaba. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, mi compañero Alejo Umpierres, que lo escuché más temprano también en otra emisora, y Alejo realmente está haciendo un gran trabajo con relación al fracking. Yo tuve la oportunidad de ser firmante incluso del proyecto que él presentó y está impulsando. Y yo creo que es una línea que corresponde seguir y profundizar, porque el desarrollo económico es absolutamente indispensable, la creación de fuentes de trabajo también, pero esas cosas no se pueden hacer a cualquier costo, porque en tal caso pueden resultar, para decirlo vulgarmente, con una frase que todos entenderemos bien, pan para hoy y hambre para mañana. Creo que a priori, y es la actitud que advierto en el Partido Nacional, a todos los niveles, los dos grandes referentes que tiene el partido, Luis Alberto Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, me parece que han opinado en esa línea, y todos los demás también. Nosotros no tenemos una opinión contraria a esa inversión en términos de bloquearla o de dificultarla, pero sí hacemos un llamado a la sensatez, a la razonabilidad, y a que en tal caso la circunstancia de que esa inversión prospere esté condicionada o atada o vinculada a que se cumplan todos los controles y a que la autorización ambiental previa se procese y se realice con todas las garantías que establece la ley. Cosa que, por ejemplo, no pasó en el tema de la planta regasificadora. Es otro asunto que nosotros investigamos. La autorización ambiental en la regasificadora, la última etapa se procesó en 8 días. Desde la audiencia pública hasta el día que se aprobó pasaron 8 días. Cuando de la audiencia pública surgieron elementos nuevos, y en 8 días incluso la Dinama pidió información complementaria al oferente, en este caso, a quien había presentado el proyecto ganador. Y eso quedó claro que fue nada más que llenar un formulismo, pero no hubo un análisis técnico desde el punto de vista del impacto ambiental. No lo hubo. Y llama la atención, el gobierno da como un hecho, el propio presidente de la República, como un hecho la creación de la tercera planta, y sin embargo no tenemos noticia de que haya habido todavía un estudio serio No, de impacto medioambiental. es que no lo ha habido, y más bien yo diría que las voces oficiales que en este sentido hemos escuchado, particularmente la ministra Eneida de León, abonan la duda o nos dan elementos para ser más desconfiados todavía. La propia ministra de León hace pocos días dijo que los niveles de contaminación del Río Negro eran altísimos, la contaminación por fósforo. Yo no soy entendido en estas materias, pero por lo que pude leer y escuchar, bueno, el nivel mínimo de tolerancia del fósforo es de 25 microgramos. Y en el Río Negro ya hoy los niveles están por encima de los 80 o de los 100. Bueno, existe la probabilidad o el riesgo de que si esta inversión se lleva a cabo, que UPM cuando la concrete, si la concreta por el propio proceso de industrialización, va a volcar mayores niveles todavía de fósforo al Río Negro, que es un río, como decías tú muy bien, de un caudal bastante más pequeño que el del río Uruguay, donde se construyó la otra planta. Bueno, todo eso evidentemente creo que alimenta razonablemente una duda seria y responsable de que no podemos, digamos, dar por resuelto esto hasta no tener claro de qué es lo que estamos hablando, que nadie lo sabe bien, ni siquiera el propio gobierno. Uno entiende un poco la preocupación por crear, aunque sea temporal, pero crear fuentes de trabajo en momentos en que nos acabamos de enterar de que la ocupación ha descendido, ¿no? Es decir, que hay un aumento de la desocupación que preocupante para el propio gobierno, ¿no? Es muy preocupante. Estamos en niveles del 9%, yo creo que es un guarismo muy elevado, me parece que es indicativo de que la economía no está bien, de que la circunstancia de que el déficit fiscal haya crecido y con él, por lo tanto, que tengamos un problema de inflación subyacente muy significativo, independientemente de que el gobierno celebre que la inflación no ha superado los 2 dígitos, y por lo tanto, además de que el crecimiento económico se haya enlentecido, porque los niveles de crecimiento al 6, al 7, al 5% o al 8% pertenecen al pasado más reciente, pero evidentemente ya no es el escenario que hoy tenemos,
Y en tal caso hoy si el crecimiento no es negativo, es entre otras cosas porque están las plantas de celulosa o porque la medición del crecimiento económico incluye la generación de energía eléctrica o la producción de la refinería. Pero la producción industrial que se mide independientemente está claro que ha tenido una caída sostenida en los últimos años y particularmente en este último tiempo. Bueno, la consecuencia de eso evidentemente es este problema de crecimiento del empleo que indica que hoy hay más de 160.000 uruguayos que estructuralmente están en una situación de desocupación, no en términos, digamos, de una desocupación transitoria o que están en tránsito de un trabajo hacia el otro, no. Esto indica una circunstancia estructural y yo creo que es un nivel muy alto y el gobierno, por lo tanto, yo reflexioné eso cuando se conoció anteayer ese dato, debería tomar nota del mismo y creo que debería moderar o administrar mejor la euforia o la autocomplacencia que muchas veces advertimos de parte del ministro de Trabajo o del ministro de Economía que tratan de transmitirle a la población de que todo está bien y que aquí no pasa nada. Y esto se vincula directamente con las definiciones presupuestales que habrá que tomar en los próximos 30 días. Con el diputado Pablo Abdala, por supuesto que hay muchísimos temas de los que se pueden hablar. Los muchachos seguramente están deseando meter algún tema. Bueno, Chiqui. yo arranco, o sea, me estoy mordiendo la lengua. Yo, como siempre, soy la más radical acá en el equipo. Me parece te voy a tirar así. La línea dura. Sí, claro, exacto. Yo he estado bastante involucrado en las investigadoras y en destapar algunos tarros que después, bueno, la justicia verá cómo terminan. A mí lo que me da la impresión frente a algunas cosas es que cada vez que el partido intenta investigar algo, de ahí salen cosas que son increíbles. O sea, yo veo hoy, prendo la tele y veo lo que está pasando en Argentina con la obra pública y no sé qué, me parece que es algo bastante similar a lo que está pasando ahora, solo que sin la información necesaria aún. ¿Te parece que podemos estar viviendo, porque, o sea, lo vemos, ¿no? Lo vimos en Salud Pública cuando lo hizo Lema, ahora en el MIDES, ANCAP, la planta regasificadora, todos los temas donde entras un poquito, hay mala gestión, como se dice, o, a entender de otros, puede haber algo... Corrupción. Corrupción, claro, ya ha habido varias denuncias. ¿Ves que nos estamos pareciendo mucho y que no estamos blindados contra la corrupción, como si nos creímos históricamente de que Uruguay es un país que no es corrupto? No tengo la menor duda que no estamos blindados. Creo que nunca lo estuvimos, no lo estuvimos antes de que el Frente Amplio se hiciera cargo de la conducción del país, y menos lo estamos ahora, después de estos 12 años del gobierno del Frente Amplio, donde quedó claro, en función de que el Frente Amplio había despertado una ilusión en la población, de que ellos representaban la virtud y lo bueno, y los que habíamos gobernado antes representábamos todo lo contrario. Bueno, los hechos parecen indicar que evidentemente, por lo menos, por decirlo con un eufemismo, nadie está libre de la corrupción. Ya ha habido casos constatados de corrupción durante este último tiempo, ya ha habido procesamientos, actuaciones de la justicia, y creo que es muy probable que otros estén en camino. Eso parece, como lo decíamos hace un rato, bastante previsible. Y en tal caso que hubo excesos, que hubo mala gestión, pero mala gestión no porque se cometieron errores excusables que en cualquier obra humana y en la administración pública también puede ocurrir, sino porque evidentemente hubo una mala praxis vinculada con el manejo de la cosa pública como quien maneja una cosa privada. Yo esto lo estoy viendo, por ejemplo, en Casa Yago y en todo el proyecto de la regasificadora. Bueno, eso yo creo que está absolutamente demostrado y absolutamente confirmado, porque el Frente Amplio, que ganó con una acumulación de poder tan importante en el año 2005, porque ganó con una gran mayoría popular, ganó en primera vuelta con más del 50% de los votos, con una bancada muy numerosa que le garantizó eso, la mayoría absoluta durante ese periodo y hasta la actualidad. Bueno, yo creo que malinterpretó ese dato o esa circunstancia y entendió que llegaba para quedarse y entendió que además podía gobernar, repito, como si estuviera administrando su propio peculio, su propio patrimonio y no el patrimonio de todos. Y aquello, ojalá, ¿no? Y aquello que siempre le recordamos a Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico, Mujica lo dijo y por eso yo creo que quedó marcado a fuego por decirlo. Pero yo diría que eso en algún sentido es un signo que se puede advertir a lo largo de todos los años de administración del Frente Amplio, Pablo, de los tres periodos de gobierno. Y frente a esto, la eliminación de la tipificación del delito de abuso innominado de funciones, ¿qué señal está emitiendo eso? Yo creo que sería
muy grave que el sistema político, aunque esto se apruebe solo con los votos del Frente Amplio, tomara una decisión de esas características, le haría un daño inconmensurable a la política. Además parece con nombre y apellido, ¿no? No tengo la menor duda, porque si no, ¿cómo puede entenderse que el senador Michelini, que es quien principalmente está liderando todo este proceso, fue el que se encargó de presentar el proyecto, de impulsarlo, y todo el Frente Amplio detrás de él, ¿cómo puede entenderse que descolgado de la nada y en el momento menos pensado, y cuando además en este mismo momento estamos en la Comisión de Constitución de Diputados estudiando el nuevo Código Penal, porque sería en ese contexto que se debería analizar si este delito se deroga o no se deroga, o si eventualmente se lo sustituye por otro? Bueno, esto de tomar un atajo en el Senado y de presentar simplemente un artículo para derogar el abuso y inominidad de funciones, tiene nombre y apellido. Y los nombres y apellidos son los del ex ministro Lorenzo, el ex presidente del Banco República, el señor Caloya, y creo que eventualmente esto puede ayudar a blindar la situación de quienes estén comprometidos en todo el proceso de ANCAP, porque entonces las posibilidades de que la justicia termine procesando se acotan, se limitan. Y yo no creo sinceramente, y no soy penalista, soy abogado, pero no me considero un jurista porque nunca ejercí mi profesión, pero no hay que ser abogado para darse cuenta, no creo realmente que este delito esté de más. Podríamos eventualmente ajustar su redacción, pero no simplemente derogarlo, porque no es cierto que todos los actos o los hechos o las decisiones que van en contra de la administración pública en el ejercicio del gobierno recaigan en alguna de las otras figuras que ya están establecidas: el fraude, el cohecho, la concusión, la conjunción del interés personal con el privado. Esas son conductas muy concretas, pero creo que un delito vinculado con abusar precisamente de la función pública, que es algo bastante más específico y distinto de lo otro, creo que tiene lugar. Entonces, no es la oportunidad que con tiempo, en una etapa posterior de la vida del país, cuando se revise todo el Código Penal, podamos replantear la redacción actual del 162, yo puedo llegar a admitirlo. Pero tomar esta decisión en este momento, dándole una señal a la gente de que la clase política se blinda a sí misma o vota su propia impunidad, porque la gente lo va a leer así. No es muy claro tampoco, ¿no? En absoluto. Además hay una cosa de lo que es la coyuntura internacional, que es lo que estamos viendo, ¿no? Brasil, que está al borde de la explosión por la corrupción, Argentina, que ya sabemos cómo está, Venezuela, la mitad de los países de América Latina están todos con los presidentes con un pie dentro de la cárcel. Totalmente. Y nosotros hacemos esto como una señal contradictoria, como decir, bueno, ya que todos lados los están agarrando, acá vamos a cuidarnos para que no nos lleguen a meter en preso de ninguna manera. Contrapelo, totalmente de acuerdo, a contrapelo de lo que deberíamos hacer, porque la gente lo que espera ahora son señales de que efectivamente nosotros vamos por el camino de la transparencia, no por el camino de tapar, de ocultar, de disimular. Y también se ve una cuestión de amiguismo, podemos decir. Hace unas semanas atrás se tuviste un hecho complicado en la comisión investigadora en el Parlamento, sobre todo con las asignaciones que se le daban a unos pescadores que se habrían visto afectados por la regasificadora. ¿Hay amiguismos en esta cuestión? Yo estoy llegando a la conclusión de que sí, de que lo hubo. Esa es otra arista de todo este tema complejo de la regasificadora, que tiene muchas aristas, muchos aspectos distintos, más allá del tema de fondo y de estas pérdidas de 100 millones de dólares que decíamos recién. Bueno, creo que ahí hay otro buen ejemplo de cómo se manejó esto, abusando del derecho privado. Es decir, en función de que quienes estaban a cargo se sintieron omnipotentes porque actuaban como empresarios privados, pero en realidad manejaban recursos públicos, también en la forma en que se relacionaron con la comunidad de Santa Catalina y de las zonas aledañas, actuaron de la misma manera. Y entonces pactaron una indemnización con un puñado, con un grupo pequeño de pescadores artesanales, de no más de 22 pescadores de la zona, que hay muchas dudas si todos son de la zona y de si todos son pescadores, porque hay uno de ellos, el que se enojó más conmigo el otro día, y por algo se habrá enojado, que según tengo entendido, ni siquiera permiso de pesca tenía, y además yo le dije, usted no vive en Santa Catalina, usted vive en Paja Blanca, si se enojó, porque le dije eso. Bueno, sin embargo, quedaron fuera de esa solución 180 pescadores que efectivamente son pescadores de la zona, que no es solo la zona de Santa Catalina, porque también ahí es La Colorada, es Punta Yeguas, es Pajas Blancas, es decir, el daño ambiental y el daño a la pesca y a la extracción de la especie en esa zona de la Bahía de Montevideo, que es una zona de recría, además, según se nos explicó, yo no soy entendido en estas cosas, y donde además se dedican a la extracción de la corvina y de la pescadilla, y viven de eso, son barrios enteros que prácticamente viven de eso. Bueno, eso no afecta solo a las 4 o 5 manzanas de Santa Catalina a la que pertenecían esos pescadores, afecta una zona bastante mayor, y hubo una enorme discriminación. Y además quedamos con la duda, porque no quisieron contestar, aparentemente la indemnización, que era de $16.000 a lo largo de todo el año 2015
a razón de $1.333 por mes, bueno, es muy probable que la sigan cobrando todavía. Que sea una mensualidad que esos que se arreglaron con Gas Sayago todavía la estén cobrando, porque hay una cláusula del convenio que firmaron, que eso sí lo tenemos, que dice que si las obras se paralizan, esa mensualidad se les va a seguir pagando hasta tanto las obras culminen. Y ya sabemos que obras no va a haber y que no van a culminar. Yo creo que ellos en realidad no estaban muy dispuestos a contestar preguntas, porque a poco que yo empecé a hacerles preguntas, bueno, primero subieron el tono, después empezaron a faltarnos el respeto, cosa que por supuesto a mí no me afecta ni me preocupa mucho. En tal caso lo que indica o lo que confirma es que la denuncia que habían hecho los otros era una denuncia bastante más seria y bastante más veraz. Pablo, volviendo al tema energético, ¿crees que hay que insistir, incentivar el tema de los molinos, que parecería que está dando éxito? Bueno, yo creo que ahí ya nos pasamos para el otro lado. Yo he estado viendo los números y, a ver, el desarrollo de la energía eólica, por supuesto, lo aplaudo y creo que fue una buena medida para el país porque ayudó a diversificar la matriz energética y a incorporar las energías renovables. Pero se han generado, digamos, tantos proyectos nuevos y UTE se ha comprometido, porque UTE en algún sentido es la que subsidia esos proyectos porque compra por la vía indirecta, porque asegura un precio claro, y asegura la compra de determinado volumen por determinado tiempo. Entonces, las cifras indicaban, yo lo estuve viendo hace pocos días, que UTE está pagando $350 millones por año a los generadores privados de energía eólica, aun cuando no use esa energía, ¿verdad? Entonces, eso es una obligación que UTE contrajo por una energía que tiene que pagar, pero que en principio no está obligado a utilizar. Se desperdicia entonces. Y se desperdicia. Termina siendo un O sea que subsidio. tenemos un exceso de energía. Y tenemos, porque tú recordarás que cuando en la etapa de Daniel Martínez como ministro de Energía se hablaba en ese momento que ya parecía muy ambicioso de generar 500 megavatios de energía eólica, que incluso muchos decíamos, bueno, va a ser difícil llegar a eso, o nos parecía que era una propuesta que estaba muy sobredimensionada. Y estamos ahora por alcanzar los 1.500 megavatios de energía eólica. O sea, está muy bien haber fomentado la energía eólica, pero ya empiezo a ver, o me empieza a dar la impresión de que evidentemente las inversiones de UTE están en una situación de sobreinversión. Con estos datos que das, da más para pensar cómo el contribuyente se le termina pagando, porque sin embargo tenemos tarifas altas de UTE y sobra energía. Absolutamente, todo eso se Sobra financia. energía y ni siquiera puedo prender la estufa, Todo ¿no? eso se Cuando financia con prendés la recursos. estufa, te agarra UTE y... Todo eso se financia con recursos propios de UTE que salen de la tarifa. Pero además el tema es que eso de las inversiones de UTE es una parte. Después hay que agregar cientos de millones de dólares que se gastaron en la reconversión con Brasil, en la conexión con Brasil. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la posibilidad de venderle la energía sobrante a Argentina y Brasil? Bueno, en el caso de Brasil fue una inversión, repito, de 300 o 400 millones de dólares, la conversión a través de Melo que se construyó. Y hasta hace pocos días no habíamos concretado mayores negocios, salvo un intercambio de ida y vuelta de energía eléctrica en determinados momentos, que se compensaba en especie, digamos, ¿no? Ahí no hubo venta en términos de te doy energía, me das dinero. O sea que hasta ahora el retorno o la utilización de la conversión energética con Brasil no lo hemos visto, yo no digo que no fuera necesario. Pero además se están invirtiendo otros 300 millones de dólares en 3 usinas nuevas en Punta del Tigre. Cuando en realidad no está claro si las vamos a utilizar. Claro. Es más, las que ya existían están apagadas desde hace mucho tiempo. En este momento el país está funcionando básicamente con energía hidráulica y con energía eólica, Claro. porque estamos generando toda esta energía eólica que yo decía antes. Y porque la energía eólica, aunque no es energía firme, cuando uno tiene tanta disponibilidad, al final termina siendo energía estable, firme, continua, ¿no? Yo creo que en la planificación de las inversiones de UTE realmente hubo, a mi juicio, apresuramiento o la misma lógica de que la inversión vale por sí misma. Y la inversión no vale por sí misma. La inversión vale si está justificada y si tiene un retorno. Tengo un mensaje para Abdala, clarísimo, Abdala, como siempre. Un grande, saludos. Ya escribió mi hijo, entonces. ¿Qué mujer? Bueno, tengo 2 nenas también. Bueno. Muchas gracias, Pablo, por No, esta ustedes. visita. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias y que se repita pronto. Bueno, hasta luego.